Estamos escuchando la música de Ray Charles hoy en realidad a 15 años de su muerte, ocurrida el 16 de junio del año 2004, cuando Ray Charles tenía 73 años. Estamos hablando, por supuesto, de una referencia del paisaje sonoro. Bueno, pianista, saxofonista, cantante, compositor. ¿Sabías que fue el primer afrodescendiente en producir sus propias canciones? Porque antes los afrodescendientes en Estados Unidos cantaban, sí, pero siempre eran blancos lo que les producían artísticamente las canciones. Capaz que del otro lado no lo sepan, pero es muy importante para un artista quién lo produce. Claro. Porque la producción tiene que ver con el sonido, tiene que ver con un montón de cosas. Él fue el primero. Mirá, pero él o sea, el artista era su propio productor. Exacto. Digamos que le daban corte cuando él decía, bueno, quiero acá un saxo, quiero esto acá, bueno... Fue el primero. Claro. También digamos que el productor muchas veces, bueno, supongo que necesariamente ese es su rol, potencia lo que vos haces, ¿no? Es decir, es como alguien que hace que lo tuyo todavía pueda... Lo que pasa es que muchas veces está asociado la idea del productor a alguien muy apegado a las exigencias del mercado, claro. Y que por lo tanto no solo potencia, sino que más bien simplifica, empeora, repite cosas que vos como artista generás, ¿no? Claro, dicen que Michael Jackson no hubiera sido Michael Jackson sin Quincy Jones, por ejemplo, como su productor. Porque el músico, al igual que el escritor, vos no podés editar lo que escribís. No podés editar lo que escribís. Necesitas otra mirada, decís. Absoluta y totalmente necesita otra mirada. Y el músico también, cuando hace una maqueta, le parece maravillosa porque la hizo él. Claro. Necesita alguien de afuera, ¿verdad? Y que tenga, de alguna manera, esté bien parado para decirle, no, mira, esto acá no suena bien. En el caso de Ray Charles, él era su propio productor. Él fue el primero que logró eso. Bien. Bueno, señores, estamos a 3 semanas de que se cumple el primer peldaño de la larga escalera electoral del Uruguay. Se van a llevar a cabo las internas, que también son primarias que también son internas, ¿verdad? Y en ese contexto siempre es habitual que la política, y mucho más en campaña electoral, apele a la historia, ¿no? A los acontecimientos, a los personajes, a los contextos, etcétera. Simplemente, incluso inspirado en alguna cosa que escribiste este último viernes para Caras y Caretas, a mí me gustaba que compartas con nosotros la mirada que vos, por ser hombre del palo, de la historia, pero también un analista de lo que está ocurriendo a nivel social, cultural y político en particular, nos des algunas pautas de saber cómo viene ese asunto, ¿no? Bueno, esta elección es bastante particular, porque en esta elección han aparecido unos cuantos outsiders que han pisado fuerte. ¿Tá? Pienso en Guido Manini Ríos y su cabildo abierto. Pienso en Sartori, metido en un partido político con una historia enorme que data de 1836. Pienso también en Novik, que si bien viene de atrás, también es un outsider. Y entonces se da una particularidad. La democracia necesita partidos políticos. Sin partidos políticos no hay democracia, ¿verdad? Conocemos muchos partidos con un solo partido, muchos países con un solo partido, eso no es democracia, ¿verdad? Pienso en Cuba, pienso en la Unión Soviética en su momento, etcétera, etcétera. Esos partidos políticos tienen una institucionalidad que les genera, de alguna manera, como el sitio en el cual colocarse para poder llegar a un cargo de la administración. ¿Tá? Yo me meto en un partido, y yo en ese partido hago carrera, ya sea un partido ya existente o un partido que creo, y ese partido necesita, más o menos, una plataforma. Necesita una serie de ideas que hagan la cohesión ideológica, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, si mañana se le ocurre a un candidato blanco, no importa cuál, decir que lo que él pretende es expropiar las tierras, uno podría pensar que esa persona va a ser expulsada del Partido Nacional. Ajá. ¿Por qué? Y porque su idea de expropiar la tierra no es una idea que va con la plataforma histórica, ideológica del Partido Nacional. Ajá. Tendría que ir a la interna, discutirlo, y bueno... de alguna manera seguramente le van a decir que no. Sí, expropiar no, es verdad. Bueno, de expropiar ya nadie habla, ¿no? Pero en todo caso, nuestro compromiso con usted, que era el programa de gobierno de Wilson Ferreira, era un programa que, de la perspectiva de lo que vos señalás, lo agropecuario, hablaba de una interesante reforma agraria, ¿no es cierto? Que había sido hasta entonces algo así como una especie de bandera exclusivamente de los sectores de izquierda, no en el Frente Amplio, que todavía no se había formado, se formó recién para esa elección. Sí. Lo digo como guiñada histórica. Yo creo que lo que lució como una novedad, ¿no? Si nosotros le quitamos el título de Wilson, la firma de Wilson, y lo ponemos acá arriba y la gente lo lee,
nunca va a decir que es blanco ese plan de gobierno. Ni la Unión Popular plantea Claro. las cosas que planteaba Wilson en el 71. Exactamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa institucionalidad de los partidos políticos en este momento está como en jaque por la llegada, por ejemplo, de Juan Sartori. Porque Juan Sartori, si bien toma la institucionalidad del Partido Nacional y la toma a través de Alén García, que básicamente es el que le da la institucionalidad, porque tenía, básicamente en todos los departamentos tenía gente, no sé de dónde sacó la gente, pero porque Alén García hace mucho tiempo que no hace política, que no está, pero estuvo en el Movimiento Nacional de Rocha, sí. ¿No? Y de alguna manera es un bicho político, pero en realidad si uno mira cuáles son las promesas de campaña de Sartori y uno escucha el discurso de Sartori, uno puede de alguna manera entender que está licuando la política, históricamente hablando, la licúa, ¿no? Porque, bueno, él tiene una sonrisa muy bonita, habla muy lindo, sonríe todo el tiempo, va a los barrios, tiene una campaña de publicidad brillante, tiene una asesora en publicidad que está atrás de él, brillante, como Noelia Franco, pero en realidad uno puede decir, bueno, ¿cuál es la base ideológica de Sartori? Y uno no entiende muy bien. Por ejemplo, él va a todos los actos políticos históricos blancos, por ejemplo. Que por ahí Iturralde le pegó durísimo, recuerdo que le pegó durísimo porque no sabía cantar el himno, no sé si te acordás de eso. Pero en su discurso no vemos, yo por lo menos no veo carne blanca, por decirlo de alguna manera. ¿Tá? Uno encuentra un gestionador, un hombre que habla de gestión, un hombre que de alguna manera se puede acercar a lo que puede ser un Macron en Francia, joven, que viene del palo de los negocios. Bueno, siente hincapié en la administración como un elemento, digamos, a favor de un gobernante que quiera estar al frente del país. El que ostensiblemente y de primera lo empezó a manejar acá fue Novik, ¿no? Claro. Hablando de que lo que se necesita es gente que, igual que en las empresas, es exitosos. Bueno, incluso con la postulación a elegir candidatos a intendente de acuerdo a una especie de una lista de las personas que se tenían fe. Que quedó en nada eso. Y básicamente. Sí, que por lo menos no se ha dado a conocer. Creo que va a ser Daniel Peña el candidato a intendente de Canelones. Bien, pero que era como un método nuevo, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? Sartori está dentro de una institucionalidad. Diferente es Novik, que creó su propia institucionalidad. Sí. Él creó su partido. Sí, sí. Y las reglas de su partido. Y uno, en realidad, cuando entra a la página de Novik, no encuentra una plataforma. Lo que encuentra son como puntos en común a seguir. De hecho, sus últimos spots dicen: yo para gobernar el país tengo que hacer lo que hacía mi padre, esfuerzo, trabajo. Está. Bueno. Pero claro, Sartori está metido adentro de un partido muy histórico. Y por eso, de alguna manera, en los últimos días, salió muy fuerte a pegarle a los blancos diciendo de que le van a hacer un vacío. De que si él llega a ganar, los convencionales se podrían reunir y quitarle la candidatura. Porque recordemos que hay una elección de convencionales. Y si Sartori no gana por más del 40%, creo que es con más del 40%. Tiene que ser la mayoría más 1 o 40% y una distancia de 10 puntos. Creo. Bueno, pero él lo que de alguna manera plantea es una especie de complot que supuestamente perseguían. Sobre este punto, que está muy bueno, que ahora, viste que recién ahora se está hablando de este tema, recordemos que si bien eso es lo que dice la norma, también digamos que desde que existen las elecciones internas, el acuerdo siempre fue: el que gana, gana. Exacto. ¿No? Y ahora, en caso... Primero que si ya esté manejando eso, es que ya hay personas que están inquietas, ¿no? Sí, muchas. Si no, ¿por qué harías eso? ¿No? Y escuché a la calle Pou recordando eso que dice la letra de la ley, el 50%. Pero yo recuerdo también cuando estaba la disputa media peleadonga en otras anteriores, el argumento era: el que gana, gana. O sea, nada que los convencionales... Si vos ganaste la interna, vos sos el candidato del partido. La pregunta es: si Sartori llega a ganar la interna, ¿estarían dispuestos a mantener lo que la tradición blanca en ese sentido sostenía y defendía? Si no lo hacen, sería muy, muy serio. Muy serio. Aunque sea pegado a la norma, ¿se entiende? Sí, pero, te ganó en la urna, que es donde se supone, además el Partido Nacional, digámoslo, si hay algo que le caracteriza, es la necesidad, la obsesión histórica que tuvo, y mucho se lo debemos al Partido Nacional, de las cosas se resuelven en las urnas, ¿no? Absolutamente, claro. Mucha sangre corrió justamente para que se cambiara la Constitución, para que hubiera representación proporcional, un montón de cosas que de alguna manera son un sello del Partido Nacional. Pero eso con respecto a lo que es el fenómeno Sartori. Bueno, pero está dentro de una institucionalidad
que si no la respeta también está eso. Bueno, vos debes respetar la institucionalidad y las bases y plataformas ideológicas que tiene tu partido. Y por otro lado está Manini Ríos, que ahí es un fenómeno más interesante, porque Manini Ríos crea su propio partido, o sea, de alguna manera, junto con el escribano de gobierno Domenech, crean un partido, y detrás de eso está también el hijo de Metol Ferré, Metol Sastre, y de alguna manera, yo estuve con Manini hace poco tiempo, entonces, de alguna manera le pregunté, bueno, ¿cuáles son las bases ideológicas? Y él me dijo, el artiguismo. Él sostiene que el artiguismo en sí mismo y ayornado a nuestros tiempos podría ser una plataforma ideológica. Bueno, y a eso me refería cuando la alusión a la historia, ¿no? Que exceptuando Guido Manini Ríos, mi impresión es que casi no había grandes, explícitas, muy fuertes alusiones o acontecimientos históricos o a personajes de la historia, ¿no? Claro. Y en todo caso, convengamos que Artigas, que bueno, que vos lo has dicho acá millones de veces, Artigas que siempre ha sido funcional para el relato histórico, el de la nación, el de la república y también el de cada partido, que más o menos se sirve de Artigas en una especie de buffet llamado Artigas y yo agarro la parte que más me conviene, ¿no? Pero en todo caso en esta, no lo había hecho la izquierda, que una de sus identidades tenía que ver con el artiguismo, su propia bandera, ¿no es cierto? El resto de los partidos no había alusiones claras y aparece Manini hablando de Artigas. Y se apropia de Artigas. Porque en realidad el nombre de Cabildo Abierto es Movimiento Social Artiguista, pero la Corte Electoral, por obvias razones, que tiene que ver con que no te podés quedar con un símbolo patrio, con un símbolo nacional, no le dejó el nombre Movimiento Social Artiguista, que tengo entendido que va a ser un sublema dentro de Cabildo Abierto, pero además Cabildo Abierto también, de alguna forma, tiene como un llamado hacia lo histórico. Recordemos que, digamos, los cabildos abiertos los empezó a utilizar Chicotazo. Chicotazo, en los años 50, comenzó de alguna manera una campaña por el interior del país. Chicotazo era un hombre de Montevideo y absolutamente montevideano, pero había construido un personaje que hace acordar mucho a Mujica, por ejemplo, y tenía algunas cosas de Herrera. Ese personaje de alguna manera apeló a la historia y se ganó un montón de gente. Recordemos que, por ejemplo, a Chicotazo lo seguían fenómenos de la historia, como por ejemplo José Claudio Williman, como por ejemplo el mismo Tucho Metol Ferré en algún momento, Carlos Real de Azúa, por ejemplo. Entonces, entre ellos construyeron una legitimidad histórica. Y a su vez el peón haciendo sus tareas en el campo con la espica en el oído, ¿no? Exacto. Que ese fue como algo parecido a lo que serían las redes ahora, ¿no? Exacto. A las 12 siempre estaba porque Chicotazo. La radio por primera vez podía escucharse sin que estuviera enchufada a algo. Claro. Y por lo tanto, el laburante del campo, el hombre del campo en general, podía hacerlo, ¿no? Pero además Chicotazo, que era un hombre extremadamente de derecha, era un hombre que, de hecho, era un agente norteamericano. Se reunía toda la semana con el embajador norteamericano en Uruguay, por ejemplo, y bueno, ha sido sindicado como un agente de la CIA, bueno, eso se discutirá después. Pero el tema es que él apelaba al artiguismo, hacía cabildos abiertos, Liga Federal de Acción Ruralista, Liga Federal, la apelación a lo federal, y se apropió de Artigas. En su momento se apropió de Artigas, antes del Frente Amplio, obviamente. Después el Frente Amplio en el año 71, y lo que hace es tomar la bandera de Otorgués, porque no puede tomar la de Artigas porque sería una afrenta de alguna manera al resto. Y además, seguramente legalmente es imposible hacerlo, ¿no? Claro, pero toma la bandera de Otorgués y toma otro Artigas, porque vos tenés, básicamente, uno es el Artigas de la derecha y otro es el Artigas de la izquierda. ¿Cuál es el real? Ninguno. Y todos. ¿Tá? Claro. Entonces, digamos, Chicotazo apela al artiguismo, simbólicamente, ¿tá? Y Manini también. Y Manini claramente es un candidato de derecha. Sí, ¿tá? sí. Claramente. Porque en realidad esa forma de licuar la política, de decir, por ejemplo, no existe la izquierda ni la derecha, lo hace la derecha. Sí, obvio. Claramente. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, Cabildo Abierto... Lo hace la derecha por estas latitudes, ¿no? Por estas latitudes, Acabamos de vivir la elección en España, donde el de derecha dice, bueno, nosotros con la derecha hemos acordado, nosotros con la izquierda. No tiene ningún problema, ¿no? En manifestarse. Lo que pasa es que acá el concepto de derecha se asocia mucho a formas de autoritarismo poco democráticas, ¿no? Claro. Y ese es, desde mi perspectiva, un error. Pero son concepciones de cómo hacer las cosas, de alguna forma. Y yo creo que tendrían que estar más... tienen que ser cristalinas, ¿no? Explicitadas, básicamente. Bueno, esto es de derecha, esto es de izquierda. Pero, por ejemplo, hablando de referencias históricas, ¿no? Y recién te comenté algo de Wilson. Y ahora está Wilson un poquito ahí como quién se apodera de Wilson, quién es más wilsonista. El propio hijo de Wilson, columnista de este programa, ya se apartó del Partido Nacional. El resto de sus hermanos continúa, y en lo que parece ser un explícito
una explícita diferencia, no es cierto, pero la idea de que justamente a Wilson lo quieren licuar, que sostiene Juan Raúl, la idea de que si no sos blanco no podés ser wilsonista, esas son viejas historias, ¿no? Pasa algo parecido, pero que pasa hasta mucho más atrás en el tiempo, con Valle y el vallismo, y lo que representa el vallismo, y quiénes son los que levantan la bandera del vallismo hoy día en el espectro político uruguayo, ¿no? Porque el tema está por un lado el personaje y por otro lado están las lecturas que se hace de ese personaje. El personaje claramente no está vivo ahora, ni Valle Ordóñez ni Wilson Ferreira Aldunate. No sabemos qué opinarían de nada. Y traerlos hacia el presente podría generar rápidamente un anacronismo. ¿Tá? Porque, por ejemplo, tal vez Wilson, la serie de reformas que él quería plantear con respecto a la tierra, no las plantearía hoy. No, yo me animo a sacarle el tal vez, ¿no? Porque ni siquiera la izquierda, que todavía iba un poquito más allá, ya lo mantenía, ni lo hace, ni lo hizo. Claro, por eso. Entonces, de alguna manera, ahí estamos discutiendo entre lecturas. Bueno, ¿cuál es la lectura que hacemos de Wilson en la actualidad? Una lectura que nada tiene que ver con Wilson, tiene que ver con cómo nosotros leemos a Wilson. Claramente, Juan Raúl es el hijo. ¿Tá? Y no solo el hijo, sino que pasó con él gran parte de su vida, ¿verdad? Y los momentos más difíciles, sí, y lo conocía y todo. Sí, sí. Pero no deja de ser una lectura también de un personaje que ya no está. Claro. Lo mismo sucede con el vallismo. El vallismo, obviamente, hoy, si me preguntas dónde está el vallismo, y bueno, desde el punto de vista electoral, está en el Frente Amplio. Por una cuestión de que, ¿quiénes votaban a Valle? Los obreros y los trabajadores. ¿Tá? Y esos obreros y esos trabajadores hoy en día votan al Frente Amplio. Pero más allá, esto me parece muy interesante, porque es verdad que sobre el personaje uno puede especular y llevarlo y traerlo para donde quiera. Pero hay cosas que ya son más difíciles de ser movidas, llevadas y traídas, ¿no? Y a propósito de Valle, y aún con las exigencias que los nuevos tiempos necesitan de hacer nuevas lecturas. Bueno, es obvio que su mirada acerca del rol que el Estado juega, y en particular el servicio de los más frágiles, de los que menos chances tienen, de los que menos posibilidades objetivas materiales tienen, eso me parece que está fuera de discusión, ¿no es cierto? Quiero decir, un Estado que no exista no parece ser una lectura muy vallista. Ahí está el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es, por un lado, en Uruguay que tiene una política muy particular, es el papel del Estado. En otros países no se discute esto. Pero acá en Uruguay discutimos nosotros el papel del Estado. Y básicamente el papel del Estado es intervencionista, dirigista, que tiene monopolios del Estado, que tiene empresas públicas, es vallista. Claramente es vallista. Porque además el vallismo no era de izquierda. El vallismo iniciático no era de izquierda. Porque recordemos que Valle Ordóñez decía que el voto es más eficaz que la violencia y que la revolución. Sí, claro. Y a principios del siglo XX la mayoría de los izquierdistas eran revolucionarios o soñaban con la revolución. Pero entonces ahí está, el papel del Estado. ¿Qué papel va a tener el Estado? Yo recuerdo cuando asumió como primer ministro de Inglaterra Tony Blair. Tony Blair del Partido Laborista, que es un partido que podríamos decir de izquierda, con todos los peros que le podemos decir a la izquierda inglesa, podríamos de alguna manera sí, entendido. Decir. Y recuerdo que cuando asumió Tony Blair, llegó con un libro bajo el brazo a la conferencia de prensa. Y todo el mundo quedó un poco sorprendido. ¿Qué libro traía? Y lo puso arriba de la mesa y era la biografía de Margaret Thatcher. ¿Tá? Margaret Thatcher es una mujer que decía una cosa muy divertida y era: nosotros los conservadores, hablando de la derecha, ¿no? Nosotros los conservadores somos los que hacemos la plata y la izquierda la gasta. Después nosotros volvemos a hacer la plata y la izquierda la gasta. Y Tony Blair llegó con ese libro. Y todo el mundo preguntó, ¿pero por qué tiene ese libro? Y claramente Tony Blair estaba como dando una clase de modestia de la izquierda. Bueno, a ver, si somos la izquierda y básicamente queremos que el Estado tenga determinado papel y de alguna manera creemos en los más débiles y qué sé yo, y apoyarlos, pero tenemos que hacer dinero. Si no hacemos caja, no podemos ayudar a nadie. Entonces, ahí de alguna forma Tony Blair... El otro costado, que forma parte de la discusión, es, ojo que para hacer caja, a ver cuántos dejamos afuera de la fiesta de la vida, ¿no? Claro, ahí está el punto. Y esa es la gran discusión, porque yo creo que claramente, primero que la izquierda inglesa es mucho más madura que la izquierda uruguaya, pero es menos izquierda también. ¿Se entiende? Sí. Digo, no es lo mismo ser comunista en Inglaterra que serlo en Uruguay o en Estados Unidos. Sí. Igual el gobierno, me encanta para dónde vas, y ya te digo que terminamos y la seguimos el lunes. Yo discutiría, ¿no? El Frente Amplio, su programa y sus hechos de gobierno. Si no fueron lo que cualquiera de manual, si no supiera de nombre e historia, diría, sí, un intento de aproximación a la socialdemocracia, ¿no? Exacto. A lo sumo. Claro. Porque tampoco nos comamos las pastillas de que hubo grandes... Ni digo que tenga que haberlas, ¿no? Por supuesto, claro. Pero que me parece que es un asunto que... Porque de alguna manera la izquierda es el que tiene el programa de gobierno unificado.
¿no? Sí. Digo, uno ve los carteles en la ruta que están los 4 abrazados y uno podría decir se llevan bien o se llevan mal, pero no importa porque tienen un programa común. Sí, sí. Y ese programa común surge de las bases. Guste o no guste, podemos discutir las bases, quiénes son. ¿Tá? Si uno obviamente hace una lectura, y esto va a enojar a toda la gente de izquierda y me encanta, si uno hace una lectura de todos los programas de gobierno del Frente Amplio, del 72 hasta acá, claramente el Frente Amplio fue cambiando y se fue ayornando a los tiempos. Obviamente uno lee el programa de gobierno de los años 70 y hay un montón de cosas que no se hicieron. Primero porque no es lo mismo ser gobierno que ser oposición. Y segundo porque los tiempos han cambiado. Pero ya lo dijiste vos, en los 70, cuando a veces se le reprocha, a veces advirtiendo al Frente Amplio, porque ustedes no dijeron lo que dijeron. Pero hay que ver el programa con el que el Frente Amplio llegó al gobierno. Con el que llegó, no con el histórico, claro, con los históricos. Claro. Y en realidad hay una frase que un politólogo resume muy bien. El Frente Amplio se corrió al centro para encontrarse con la gente y la gente se corrió a la izquierda para encontrarse con el Frente Amplio, ¿no? Una especie de movidita. La seguimos la semana que viene, Leo, querido, porque ya estamos en hora de despedirnos. Pero bueno, en todo caso, la buena noticia para todos que Leo Borges nos ayudará a poner la mañana en camino. Siempre iremos donde